Hey chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, gracias de nuevo por estar aquí en el canal. Y como les había mencionado anteriormente, pues ya este es el último video prácticamente que hacemos del bimestre. Lo que quiero hacer con este video es un repaso general, un repaso como a grosso modo de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Listo, vamos a tener en cuenta pues cuáles fueron las clases y asimismo pues se les va a dar como un repaso de lo que hemos hablado, de lo que hemos ahondeado durante todos estos días, ¿listo? Entonces nada, vamos a comenzar y les voy a dar los temas que vamos a ver. Vamos a ver literatura romántica, ¿cierto? Literatura del romanticismo y literatura del realismo. Vamos a ver palabras homófonas y vamos a ver oraciones compuestas coordinadas, ¿listo? En las oraciones compuestas coordinadas, pues fue más o menos lo último que hicimos durante las últimas 2 semanas o durante la última semana, ¿cierto? Para ya dar como tal finalidad a lo que suponemos que es el segundo bimestre, ¿listo? Entonces nada, vamos a comenzar con literatura del realismo y literatura del romanticismo, ¿no? Acordémonos entonces que nosotros estamos hablando de literatura del realismo y del romanticismo a través del, eh, de la visión de, perdón, ya, de la visión de latinoamericana, ¿no? Tenemos que partir de ahí, ¿cierto? Latinoamericana, que pues a partir de allí es donde se comienzan a gestar todas la literatura con respecto no solamente a Colombia, sino a todos los países que tienen que ver o que tienen que tener muy en cuenta a la hora de hablar de literatura del romanticismo y literatura realista. Entonces vamos a comenzar con hablando un poco sobre literatura del romanticismo y literatura realista, y lo voy a hacer en el sentido de que las vamos a poner a las dos y vamos a hacer un paralelo entre ellas dos, ¿listo? Si nosotros nos damos cuenta, en la literatura del romanticismo, ¿listo? Si nosotros nos damos cuenta en la literatura del romanticismo, vemos todo a través de la subjetividad, ¿cierto? En cambio, en el realismo es la objetividad. Cuando nosotros decimos que es subjetivo o que es objetivo algo, pues hacemos referencia a que, sin lugar a dudas, pues en el romanticismo, cuando nosotros hablamos de subjetivo o lo subjetivo, ¿cierto? Estamos hablando refiriéndonos a los sentimientos. En este caso, pues evidentemente el romanticismo, como les mencionaba en las clases anteriores, el romanticismo es un auge de la revolución, ¿no? Y esa revolución está a través de qué? De los sentimientos. ¿Por qué? Porque esa revolución fue la que llevó a todos estos países latinoamericanos, ¿cierto? A salir de esa conformidad supuesta en la que estábamos y obviamente pues lo que ellos querían era revolucionarse ante el Estado, revolucionarse ante algo, ¿cierto? Y la mejor manera de hacerlo, o la manera más fácil de revolucionarse uno, es a través de los sentimientos. Yo revoluciono a través de los sentimientos en la forma en cómo yo pienso, en la manera en cómo yo deseo pensar las cosas, ¿cierto? Y cómo está arraigada a mis pensamientos y a mis sentimientos. En ese caso, es subjetivo los sentimientos porque no es lo mismo el odio o el amor de una persona hacia otra, de un objeto, de una persona hacia un objeto, hacia alguien, hacia algo, etcétera, ¿no? No es lo mismo el amor que ustedes le tienen, no sé, a sus mamás que sus papás a sus mamás. ¿Sí me hago entender? Eso es subjetivo. Depende entonces de los sentimientos, va más allá de los sentimientos, no hay algo específico, sino que ahonda muchas cosas. En cambio, por su parte, el realismo, claro, también tiene que ver con la revolución, pero en este caso se centra en qué? En los problemas sociales. Cuando nosotros hablamos de los problemas sociales, pues ya abordamos literalmente las revoluciones, ¿no? Esas revoluciones que menciona aquí arriba son todas las revoluciones independentistas que surgieron en América Latina, ¿no? Es decir, las independencias de todas las regiones de Latinoamérica, las cuales estaban forjadas a través del romanticismo, de ese ser como de lucha y demás, ¿no? Y pues el realismo entonces, al ver que esa independencia está sucediendo, pues se toma entonces, digamos, como el poder o como la potestad de decir que existen unos problemas sociales que el romanticismo no los aborda porque lo están mirando a través de los sentimientos, y pues evidentemente sí hay unos problemas sociales que deben ser vistos objetivamente. Cuando hablamos de objetividad, hablamos de lo que está pasando realmente, es decir, de la realidad. Yo soy objetivo cuando digo que realmente están pasando cosas
que aunque yo no quiera saber de que sean ciertas, pues sí están pasando. Sí es cierto que nos están robando, sí es cierto que la gente se toma el poder muy abruptamente y lo hace de manera no sé, incorrecta, etcétera. Eso es objetivo, porque yo me estoy dando cuenta de que sí está pasando, que es real, que está basado en la realidad. Entonces, el romanticismo, a raíz de eso, crea un héroe que es... ¿cómo se llama? Se me olvidó. Que es... Ay, se me olvidó. Eh, el héroe... Ay, se me olvidó. El héroe idealizado. Idealizado. ¿Qué quiere decir este héroe idealizado? Que sin lugar a dudas es un héroe ideal, ¿no? El héroe es la persona que ayuda a la revolución, es la persona que está al frente de la revolución, es ese héroe ideal que todo el mundo anhela, que todo el mundo admira, ¿cierto? Del cual todo el mundo se ufana de decir que es su héroe, entonces aparecen todos los próceres de la patria, aparece toda esta cantidad de gente que ayudó a la revolución y ya, solamente ellos son los héroes. Caso contrario es para el realismo, que son los héroes comunes. Claro, cuando yo hago referencia a héroes comunes, hago referencia a que cualquier persona, ¿cierto?, puede ser héroe. En este caso, estamos mirando, como estamos mirando las problemáticas sociales, estamos mirando la realidad, el héroe común, el héroe también debe ser común, el héroe de alguna manera puede ser cualquier persona porque es que si nos están pasando cosas reales, pues lo más real es que nosotros mismos la afrontemos. Puede que nosotros no hayamos contribuido con la revolución, pero nosotros hacemos parte de esa revolución por el hecho de tener y estar inmiscuidos en los problemas sociales. De ahí es de donde se desliga como tal el realismo latinoamericano para decir que no solamente existen los héroes idealizados como Cristóbal Colón, gana este, como Simón Bolívar, como el General Santander, todos estos grandes próceres de la patria, sino que también existen gente común y corriente, ¿no? Corrientes, es decir, gente que cualquier persona puede ser un héroe, ¿no? La persona que se levanta temprano, 5 de la mañana, porque tiene que ir a trabajar, porque sabe que si no trabaja no come, ¿cierto? No le da de comer a sus hijos y demás. Eso es un héroe común, es un héroe de la realidad, ¿cierto? Que no necesariamente tiene que ser un héroe idealizado. ¿Listo? Y digamos en esta misma vertiente, cabría decir entonces que pues el romanticismo, como nosotros aquí lo estamos viviendo, lo estamos diciendo, el romanticismo toma, digamos como tal, obviamente sí, no puedo decir y no puedo negar que los sentimientos pues no tienen nada que ver con eso, pero de alguna manera el ser romanticismo, ¿cierto? El ser romántico tiene una atracción inevitable por los sentimientos, ¿no? Entonces no lo pongamos aquí arriba como lo subjetivo, sino pongámoslo como un lineamiento. ¿Por qué? Porque pues evidentemente el ser romántico es ser atraído por los sentimientos, ¿no? Y recordémonos que no solo los sentimientos, el romanticismo no solo puede ser el sentimiento de amor, sino puede ser amor, odio, esperanza, etcétera, ¿no? Todos los sentimientos que susciten o que musiten la revolución. La gente escribía sobre lo que pasaba, la gente escribía sobre lo que tenía a su alrededor en cuanto a la revolución y va la revolución sentimental que empieza a hablar y a decir, bueno, miremos el amor más allá de lo que nos están dando, ¿no? El amor trasciende por todas las cosas. Entonces empezaron a escribir poemas, empezaron a escribir novelas románticas. Aparece Elvira, la novia del Plata, que es la primera novela romántica latinoamericana. Aparece luego después en Colombia Jorge Isaacs con María, que es la novela más importante a nivel romanticismo latinoamericano y demás. El sentimiento se da a través del odio y el amor, etcétera. No solamente es el amor, acordémonos de eso, acordémonos que el romanticismo no solamente habla de ese amor empalagoso, sino que cuál es la vertiente de ese sentimiento, ¿no? Y a su vez entonces el realismo dice, no, para mí no existen los sentimientos, para mí existe es una realidad. ¿Listo? Es una realidad. Y esa realidad es la que me hace a mí pensarme las cosas para mi comunidad, pensarme las cosas para mí mismo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, en esta realidad tenemos detalles, ¿cierto? Tenemos problemas sociales que ya lo nombrábamos aquí anteriormente. Eh,
tenemos, bueno, en fin, muchas otras características que el realismo nos da, pero una característica esencial es los detalles que entrega el realismo. ¿Por qué? Porque pues nos está retratando la realidad sin tapujos, ¿no? Esa realidad sin velo, sino que nos está mostrando tal cual como es. Caso contrario, pues que en el romanticismo, aunque yo les dije y ya les digo, sí hablaba y sí había como una configuración de los problemas sociales en el romanticismo a través de la revolución, pero los sentimientos hacían que no se vieran de la misma forma como lo hizo ver el realismo, ¿no? Entonces, pues en ese realismo se anunciaban problemas sociales, ¿cierto? Eran personas comunes y corrientes a las que le pasaba cualquier cosa y demás, porque se sabía que ese era el argumento principal de las novelas realistas. Y si nos damos cuenta, hoy en día pues todavía se siguen haciendo novelas realistas en donde tratamos de develar esos problemas sociales, las problemáticas sociales que nos quieren tratar de ocultar de pronto algunas personas, algunos medios, pero pues sin lugar a duda aquí está la realidad y nosotros mismos nos vemos a través de objetivo o lo subjetivo, ¿no? Nosotros podemos ver esa potestad si somos objetivos, si somos subjetivos con lo que nos presentan. ¿Listo? Eso es a grandes modos todo lo que tiene que ver con el romanticismo y el realismo en Latinoamérica. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a pasar entonces a las palabras homófonas. ¿Listo? Las palabras homófonas entonces son palabras, ¿cierto? Que como lo dice su misma estructura, vienen de un prefijo y de una raíz lexical en donde homo significa igual, ¿cierto? Y fonos viene de sonido, ¿cierto? Quiere decir que las palabras homófonas son aquellas palabras que su escritura es diferente, ¿cierto? Pero su sonido, al pronunciarlo, obviamente, es igual. Cabe aclarar que aquí no solamente es su escritura, sino también su significado, ¿no? Quiere decir que son palabras de significado diferente o de escritura diferente, pero su sonido es igual, ¿no? Obviamente pues nosotros aquí estamos diciendo y estamos dando cuenta que existen unas palabras que de escritura o de significado son diferentes, pero cuando nosotros las estamos pronunciando porque estamos acudiendo al sonido y no a la escritura, estamos escribiendo al fonos y no al grafos, ¿cierto? Estamos aludiendo que son esas palabras que al pronunciarlas suenan igual, pero tienen un significado o su escritura es diferente, ¿listo? Algunas palabras homófonas son, bueno, el famosísimo, ¿no? El que yo siempre pongo. Hay y hay, ¿no? Suenan igual, salvo esta pues por su pronunciación, pero pues suenan igual y se escriben diferente, ¿no? Cada una de ellas tiene un significado diferente. Exclamación del verbo haber y del verbo ¿qué? Y este ahí no es un verbo, sino es un adverbio de lugar. Acuérdense del adverbio que es el que modifica los verbos. Hay y ahí. Exclamación, verbo haber y adverbio de lugar, ¿no? Existen infinidades, nosotros ya los vimos, ya hicimos ejercicios en clase, ¿cierto? Coser con C, coser con S, ¿cierto? Vaya con Y, vaya con doble L, suenan igual, ¿cierto? Pero se escribe diferente y su significado pues también es diferente. Cierra, ¿cierto? Y cierra. Cierra con S de herramienta y cierra con C del verbo cerrar. ¿Listo? Esto prácticamente entonces son las palabras homófonas, palabras que se escriben diferente, ¿cierto? Pero su pronunciación no varía mucho, es decir, su pronunciación es igual. Coser, coser, vaya, vaya, cierra, cierra, hay, ahí, ¿cierto? Todas, cada una de estas significa una cosa que en un contexto específico pues significan cosas diferentes, ¿no? Acordémonos del dictado en donde cuando yo les decía coser
las papas, ¿cierto? Es de cocer del verbo cocinar y coser la ropa es del verbo coser de con hilo, ¿no? Acuérdense de eso. Eh, Valla del verbo ir y valla con doble L de la valla publicitaria, ¿cierto? Cierra con S y cierra con C, herramienta y del verbo cerrar. ¿Listo? Eso es entonces lo que refiere a palabras homófonas, pues tampoco hay nada que explicar porque pues es muy puntual, los ejemplos ya están, entonces pues nada. Y por último entonces tenemos las oraciones compuestas coordinadas. ¿Listo? Y me acuerdo muy bien que comenzábamos esta lección dando aclaración a cuáles son las oraciones simples y cuáles son las oraciones compuestas, ¿no? Es importante saber esto para que al momento de nosotros determinar qué es una oración compuesta, pues nosotros sepamos con facilidad qué es una oración simple, ¿no? Y una oración compuesta. En este caso, una oración simple es una oración que tiene solamente un verbo en su haber, es decir, en toda su oración. Y las oraciones compuestas son oraciones que tienen dos o más verbos en su oración. ¿Listo? Dos o más verbos en su oración. En este caso, pues nosotros estamos trabajando con oraciones compuestas, es decir, las oraciones que nosotros vamos a encontrar son oraciones que tienen dos o más verbos. ¿Listo? Camila salta y Juan corre. Dos verbos, dos oraciones, cada una de ellas está puestas ahí determinadas a través de unos conectores y demás. Ahora, tenemos entonces que las oraciones compuestas tienen tres categorías. Oraciones compuestas coordinadas o por coordinación, ¿cierto? Oraciones compuestas subordinadas o subordinantes. Se me olvidó escribir. Subordinadas. Y oraciones por yuxtaposición, es decir, oraciones yuxtapuestas. ¿Listo? Las oraciones compuestas coordinadas es fácil de identificarlas en una oración porque, claro, evidentemente son oraciones compuestas, quiere decir que son dos o más verbos, pero la diferencia, digamos, la diferencia como más explícita de esto, ¿cierto? Pongámoslo aquí, dos o más verbos, es que esas oraciones, esas dos oraciones, 3, 4 o 5, a las que haya con respecto a sus verbos, están unidas por unos conectores lógicos. ¿Listo? Cuando nosotros encontremos que una oración tiene un conector lógico y tiene dos o más verbos, automáticamente yo sé que es una oración compuesta coordinada. Acuérdense en todos los conectores que nosotros vimos, ¿no? Puesto que, y, ya que, sin embargo, etcétera, ¿no? Todos estos conectores lógicos que forman dos o más oraciones se llaman oraciones compuestas por coordinación o coordinadas. Entonces, María canta y Juan corre, ¿cierto? Lo hacíamos ejercicios en la clase. María sujeto, verbo canta, un verbo. Juan sujeto, corre, perdón, es otro verbo. Son dos verbos, quiere decir que es una oración compuesta. Y además ahí, véanlo aquí, en este momento hay un conector lógico, ¿cierto? Que en este caso me está diciendo que es una oración coordinada. ¿Listo? El siguiente trimestre vamos a ver las subordinadas, que es la oración 1 depende sustancialmente de la oración 2. Yo no puedo decir la oración 2 sin la oración 1 y demás. Más adelante lo vemos, no se preocupen. Y las oraciones yuxtapuestas son como las mismas coordinadas. Pero en vez de tener conectores lógicos, aquí lo que utilizamos es punto, coma, punto y coma, dos puntos, punto aparte, etc. ¿Sí? Entonces, digamos, aquí yo podría decir María canta, coma, Juan corre, coma, etc. Ahí es por yuxtaposición. Pero pues no nos interesa eso por ahora, nos está interesando únicamente que las coordinadas utilizan conectores lógicos para unir dos oraciones. Y, puesto que, ya que, para que, sin embargo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Muchos conectores que nosotros conocemos hasta el momento. ¿Listo, chicos? Entonces, nada. Yo creo que ya con eso termino. Espero que ya quede un poco más claro. Di la información un poco más condensada, más breve, más general. Y nada, pues nos vemos en clase. Cuídense muchísimo.
y véanse todo el video, ¿no? Es importante que lo vean. Chao, muchachos, nos vemos. Un abrazo para todos. Chao.